¿Se va entendiendo? ¿Sí? Si después quieren que vuelva a leer algo puntual, después cuando finalice me dicen, ¿sí? Razones para fomentar el pensamiento cristiano. Uno de esos es amar a Dios con la mente. Muchos cristianos cometen el error de no cultivar la mente porque creen que solo la fe es suficiente para conocer y amar a Dios. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que tenemos que amar a Dios con toda la mente, que debemos ofrecer un culto racional, entre paréntesis, inteligente, al Señor. Por lo tanto, debemos pensar la vida y los desafíos del mundo como Jesús lo haría. De igual modo, se nos anima a estar preparados para presentar defensa racional de la fe a quien la demande. Y se nos exhorta a transformarnos por medio de la renovación de la mente para no dejarnos moldear por los patrones del mundo. Finalmente, Pablo afirma que un día todo pensamiento será puesto bajo el señorío de Jesucristo. Fomentar un espíritu de análisis. Esto implica romper con los patrones de enseñanza que teníamos incorporados, como la memorización, repetición, y que no estimula la reflexión. El análisis estimula una mente reflexiva, ayuda a articular el pensamiento, fomenta el discernimiento y hace surgir nuevas ideas para la acción. La utilidad del conocimiento que adquirimos y la eficacia de las acciones que tomemos dependerá de la calidad de las preguntas que hacemos. Me encanta esta frase. La utilidad del conocimiento que adquirimos y la eficacia de las acciones que tomemos dependerá de la calidad de las preguntas que hacemos. Israel Ortiz, según el autor de esta frase, esto implica que no basta con acumular información o actuar con buenas intenciones, sino que lo fundamental es saber hacernos las preguntas correctas desde una perspectiva cristiana. Por ejemplo, estudiar psicología, medicina, abogacía, psiquiatría tiene sentido cuando entendemos al ser humano como imagen de Dios, no como simple biología o conducta. Si preguntamos mal, pensamos mal. Si no cuestionamos el origen de nuestras ideas, los supuestos del mundo o nuestros propios prejuicios, vamos a terminar actuando en automático o según el molde del mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunas preguntas de una mente cristiana serían: ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Esto promueve la justicia, la verdad, el amor? ¿Esto que pienso honra a Cristo? En el contexto de formar una mente cristiana, esta frase invita a desarrollar un pensamiento reflexivo, bíblico y guiado por el Espíritu, que no se conforma con repetir lo que dice el mundo, sino que aprende a cuestionar con sabiduría. Una mente cristiana no solo se llena de datos bíblicos, sino que discierne, evalúa, analiza, pregunta, reflexiona
y decide con madurez espiritual. Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Las preguntas generan conocimiento. Un claro ejemplo fue Jesús, el gran maestro de los maestros, quien hizo pensar a sus discípulos. En los evangelios muestra el arte de generar y levantar preguntas para hacerlos pensar. Jesús buscaba discípulos conscientes y comprometidos con Él y su causa. Y hoy busca lo mismo. Hoy busca discípulos conscientes y comprometidos con Él. Mateo 16, del 13 al 16, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con estas preguntas los ejercitó en la práctica diaria para agudizar su pensamiento y para que distinguieran lo verdadero de lo falso. De ahí que en ciertas ocasiones les advirtió: guardaos de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Mateo 16:2. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Otro punto es crecer en cuanto a la lectura. En toda la Biblia encontramos la exhortación a leer, reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Deuteronomio 17:19: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatuto, para ponerlos por obra. Isaías 34:16: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Marcos 13:14: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entre paréntesis está: el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas 10:26: él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pablo exhorta al joven Timoteo que se ocupe de la lectura. Primero de Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Solo en la medida en que leemos se obtiene cierta destreza para analizar lo que leemos. Se espera que los cristianos lean y entiendan la palabra de Dios para poder crecer en su fe y su ciudadanía responsable en el mundo. Por otro lado, también es importante poder leer libros, sean o no sean cristianos. Hebreos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Debemos adentrarnos al mundo de la literatura para entender al ser humano y su realidad y para aprender de ello y su mundo. José Ingeniero, en su libro El hombre mediocre, afirma: esto implica atrevernos a pensar por nosotros mismos y no dejar que otros piensen por nosotros. Otra frase del mismo libro dice: el que no piensa por sí mismo es un reflejo de la opinión de otros, un eco del medio que lo rodea. Ahora, ¿cómo relacionamos la frase de José Ingeniero con la mente cristiana? Atreverse a pensar por uno mismo no es actuar en rebeldía contra Dios, sino contra los sistemas de este mundo, que intentan constantemente moldear nuestra mente sin que lo notemos. Incluso lo vemos en la educación, en la que nuestros niños están siendo influenciados por la doctrina de este mundo, la cual está separada de la voluntad de Dios. Blamir dice que muchos cristianos no piensan cristianamente porque han dejado que el mundo piense por ellos. Ortiz propone que formar una mente cristiana implica justamente discernir lo que viene del Espíritu de Dios y lo que es producto del sistema humano o ideología contrarias al reino. Por ejemplo, si escuchas en la universidad o donde estés que todo es relativo y que la verdad es una construcción social, si no ponemos en práctica la disciplina de la mente, repetiremos sin dudarlo. En cambio, si tenemos una mente cristiana, nos atreveremos a preguntar: ¿será verdad? ¿Qué dirá la Biblia sobre la verdad? ¿Puede ser verdad para alguno y falso para otro? Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primera de Tesalonicenses 10:5. Derribando argumento, examínalo todo y retener lo bueno. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Atreverse a pensar por uno mismo desde una fe cristiana es un acto de libertad espiritual, valentía moral y madurez intelectual. Pensar según la cosmovisión bíblica. La cosmovisión es la manera que las personas ven y entienden el mundo. Esta cosmovisión ayuda a responder las preguntas de quién soy, de dónde vengo, por qué estoy en este mundo, por qué soy como soy. Y tiene 4 componentes que se relacionan y corresponden mutuamente: la creación, la caída de la raza humana, la redención y la consumación de la historia.
está la creación. La historia comienza con la creación, no con la caída. Esto significa entender la vida y proyecto de Dios para su criatura, la sociedad y su creación. En otro punto, que ahí voy. Quiere decir que no se trata de creer ciegamente, sino de reconocer que no lo sabes. Ah, no, espera. Perdón, mil disculpas. No es eso. Cuando entiendo me organizo. Segundo, en segundo lugar está la caída de la raza humana. Muestra cómo la humanidad le vuelve la espalda a Dios y rige su propio proyecto de vida. Nos deja ver la desgracia de la humanidad bajo el pecado. Provee la causa, el porqué de la injusticia, la pobreza, la violencia. Nos muestra. El tercero, la Biblia registra el acto de la redención en Cristo como la posibilidad de salvación de la humanidad, la reconciliación de todas las cosas. La venida de Cristo en la historia es la irrupción del reino de Dios que trae el verdadero sentido de la vida eterna y el poder transformador del Evangelio. La caída de la raza humana no es la última palabra. En Jesucristo podemos llegar a conocer a Dios como es y al ser humano como debiera ser. De ahí que la salvación que Cristo obró en la cruz no solo posibilita salvar el alma y el espíritu, sino que transforma el ser y quehacer integral del ser humano y la promesa de la restauración de la creación. Y por último, finalmente el acto redentor de Dios en Cristo abre las puertas para la consumación de todas las cosas. La realización del reino futuro de Dios está por venir, con la aparición de Jesús el Señor. Esta esperanza debiera convertirse en el motor de la Iglesia para impulsar a llevar a cabo la misión de proclamar en palabras y obras el Evangelio de Jesucristo. Los cristianos deberíamos mantenernos vigilantes para no ser presa de predicadores que llaman a establecer el reino de Dios en el aquí y ahora del mundo. La Iglesia está llamada a mostrar los signos del reino de Dios y luchar por la ética y valores del reino, pero no establecerlo por sí sola. Jesucristo será quien establecerá su reino, en el cual prevalecerá la justicia. Por tanto, todos los cristianos, mientras nos ocupamos de vivir y actuar según la demanda del reino, debemos exclamar: ven, Señor Jesús. Ahora bien, ¿cuáles serían esos requisitos para fomentar la mente cristiana? Richard Hughes, quien en su libro Cómo la fe cristiana puede sustentar la vida de la mente, 2001, propone 4 requisitos que pueden sustentar la vida de la mente cristiana. Hasta ahora tenían 15 minutos. Bien. El primer requisito es el compromiso con una rigurosa y disciplinada búsqueda de la verdad. No se trata de creer ciegamente, sino de conocer que no lo sabemos todo, que nuestra mente humana es limitada. Por eso necesitamos buscar con honestidad la verdad que Dios reveló
sin conformarnos con lo superficial o cómodo. Un creyente comprometido con la verdad investiga, ora, compara texto bíblico y no se deja llevar por modas o doctrinas populares. Este compromiso implica humildad, disposición a corregirse y una dependencia constante del Espíritu Santo y de la palabra. El segundo, conversación con una diversidad de perspectiva. La mente cristiana no se encierra ni teme a otras ideas, culturas o posturas. Al contrario, se enriquece escuchando, analizando y dialogando con respeto. Este requisito implica aprender a ver el mundo a través de los ojos de otros, sin perder la base bíblica, y con disposición a aprender, amar y testificar con sabiduría. Es una invitación a no aislarse, sino a participar activamente en el mundo como embajadores del reino, entendiendo otras realidades desde la verdad de Cristo. El tercero, pensamiento crítico, evaluando todo desde la fe cristiana. Pensar críticamente es analizar lo que creemos, escuchamos, repetimos y filtrar todo por la palabra de Dios. Implica no asumir que nuestra perspectiva es infalible, sino someter la revisión bajo la palabra de Dios. Nos ayuda a distinguir entre lo que viene del Espíritu de Dios y lo que es producto de ideologías humanas. Este pensamiento se fundamenta en el discernimiento, la madurez y el deseo profundo de obedecer a Cristo en todo. 4. La creatividad cultural, que es algo que tiene este ministerio, ¿no? Pensar de forma imaginativa y con profundidad. La mente cristiana también es creativa, sensible e innovadora. Se expresa en el arte, la ciencia, la educación, la política y toda área de la cultura. Dios no quiere mentes rígidas, sino mentes vivas, transformadoras, que usen su imaginación al servicio del reino. Este requisito nos llama a abrazar el pensamiento paradójico, a proponer soluciones inspiradas por el Espíritu y a usar los dones intelectuales y creativos para reflejar la gloria de Dios en medio de la sociedad. Y vamos a concluir. Imaginaba mientras leía lo anterior, lo que hacen los jóvenes con las paredes que pintan, ¿no? Es el arte, ¿no? De poder dejar plasmada en la sociedad la palabra de Dios. Vamos con el cierre. Es fundamental formar una mente cristiana. Y debemos saber que no se encuentra justamente por casualidad en las personas. No viene solo por el bautismo, ni simplemente porque lo deseamos. De hecho, no va a suceder sin una gran porción de esfuerzo de nuestra parte. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué podemos hacer para transformar nuestra mente de una fortificación secular a un lugar habitado por el Espíritu de Dios? Podemos empezar resolviendo ver nuestra mente como nuestra servidora en vez de nuestra señora. Dios nos dio nuestra mente para que podamos pensar, razonar y conocerlo. Él se propuso que la usemos para ayudar a establecer su orden en nuestra vida. Debemos descartar esa visión y determinar que nuestra mente nos servirá en vez de controlarnos. La disciplina desempeña un rol clave en el desarrollo de una mente verdaderamente cristiana. En Sabiduría del Desierto, un ermitaño joven
se acerca a uno mayor y le pide consejos sobre cómo manejar todos los pensamientos distractivos que llenan su mente. El mayor le dice al joven que salga, tenga abiertas sus ropas alrededor del pecho y capture el viento. Él responde que eso es imposible. Y el hijo ermitaño le dice, así mismo, es imposible hacer que los pensamientos distractivos nos invadan la mente. Pero agrega, tu trabajo consiste en decirle que no. Nuestro trabajo es también aprender a decir no a los pensamientos distractivos y disciplinar nuestra mente, volviéndola hacia el objeto atendido. Nuestra mente debiera ser como buenos soldados, listos para obedecer nuestras órdenes y cuando sea necesario, listos para librar batalla y derrotar al enemigo. La disciplina mental no es un elemento arbitrario de la vida cristiana, es un arma estratégica que nos habilita a liberar nuestras mentes para el Señor. Como cualquier arma, cuanto más la usemos, más práctico nos pondremos en su manejo. Un obstáculo común a la formación de una mentalidad cristiana es el temor de utilizar nuestra mente pensando que el intelecto estorba la vida espiritual. Sin embargo, nuestra mente es una herramienta que Dios nos dio para usarla activamente en la construcción de su reino. Una mente vacía, no ocupada con las cosas de Dios u otros asuntos propios de nuestra actividad, es probable que caiga víctima de pensamiento maligno. Se reduce a una cuestión de mayordomía. Dios nos ha confiado nuestras mentes y nosotros debiéramos emplearlas con vigor y entusiasmo, sabiendo que si estamos sometidos a Él, nos guiará en usarlas como lo ha planeado. Una mente llena de la palabra de Dios es una sólida defensa contra las acechanzas del mundo, la carne y el demonio. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Instruido por la palabra de Dios y confiando en su promesa, la mente está tranquila, receptiva y abierta a los impulsos del Espíritu Santo. La mente que está inmersa en la palabra comprenderá fácilmente la mente de Dios y está bien encaminada para llegar a ser una mente verdaderamente cristiana. Dios lo bendiga. Que podamos de aquí en adelante poder disciplinar nuestra mente, poder usarla como Dios manda y poder instruirnos, ¿sí? El estar acá es un gran paso para poder aprender, para poder enseñarnos. Estamos sumamente invadidos por las doctrinas del mundo, sumamente invadidos. Y muchas doctrinas del mundo están disfrazadas con la palabra de Dios. Y si no estamos bien disciplinados, bien formados, el Hijo de Dios va a caer ante las acechanzas del enemigo. Entonces nosotros somos los encargados de poder disciplinar nuestra mente y poder disciplinar a otros, a nuestros hijos, al futuro, ¿no? Poder ser discípulos realmente de Dios. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda o quería que leyera algo. Si no, vamos a un breve. Amén. Bueno, si ustedes se preguntaban cuál era mi participación acá, eso es todo. Dios le bendiga, den un aplauso al Señor.